Y estamos con Pedro Martínez, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Rosa María? Buenas noches. Y bueno, vamos a la premisa que plantea la sociedad. Perú, país minero, ¿no es cierto? Al frente salen muchos diciendo no. Perú, país agrario. O Perú, país que cuida el agua. ¿Esta disyuntiva es válida o usted cree que se puede encontrar una solución para que todos seamos felices? De hecho, hay elementos comunes. No olvidemos que tanto la actividad minera como la actividad agrícola son milenarias en el país. Desde la época de los pre-incas tenemos ejemplos, muchísimos ejemplos sobre uso de metales y minerales y convivían con la agricultura. Hay un tema que puede ser complicado, que es lo relacionado al agua. En algunos casos se utiliza este recurso más como un argumento que como una razón. Si tenemos en cuenta que la minería usa solamente el 2% del agua que se usa en el Perú. Ok, eso sí es verdad, para el uso de la extracción, en eso estamos de acuerdo, pero lo que teme la gente es que los relaves mineros, que lo que queda de residuo de la minería contamine sus fuentes de agua. Ese es el problema central, no tanto el uso del agua, porque finalmente si pagan el derecho por el uso del agua, igual que los demás, en fin. Pero el problema es la contaminación del agua que los demás van a usar para otros fines. Aquí hay que hacer, y te agradezco la pregunta porque hay varios temas dentro de tu pregunta. En primer lugar, creo que es bueno señalar que la minería antigua, la que contaminaba, la que no tenía los estándares altos, etcétera, etcétera, esa minería no existe en el país, no, sí salvo la ilegal, ¿no es cierto? Claro. Pero digamos que desde el punto de vista de empresas que tienen o que desarrollan estas actividades con estándares muy altos el día de hoy, con tecnología de otro tipo, que generan un uso y el depósito de relaves con manejo de otra índole, incluso con un caso como por ejemplo el de Toquepala, el de Southern, el usar y reciclar los relaves para obtener agua para su nuevo proyecto. O sea, no toma agua de ninguna cuenca, sino la recicla. Igual... no es el mejor ejemplo, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo, que vale la pena hacer una separación y una diferenciación. Y el otro tema es justamente el de la minería ilegal o extracción ilegal de minerales con la extracción formal, moderna de minerales. Y ahí la gente también confunde y mete a todo en un mismo saco, tal como está pasando en Andahuaylas el día de hoy. Así es. Pero... es evidente que lo que la empresa formal minera ofrece a la comunidad no es en este momento en todas partes apreciada de igual manera. Si usted revisa la cantidad de conflictos sociales que tenemos en el último informe de la Defensoría, más del 70% tienen relación con la minería. Claro, pero... 70% de 217 latentes y activos, el 70% son conflictos relacionados con la minería. Allí también hay que hacer un distingo. Hay muchos conflictos que se originan por una desinformación legítima, válida, y hay otros que se originan por desinformación sembrada y sesgada. ¿Con qué objeto? Con el objeto de manipular las voluntades de la gente. Hay grupos es evidente, digamos, que si el alcalde de Huarmey dice que el estroncio causa homosexualidad en los habitantes de Huarmey, bueno, evidentemente pues eso es mentira. Pero si, digamos, a mí me dicen en Conga que la cabecera de Cuenca va a ser afectada porque las lagunas van a desaparecer, me van a hacer otras lagunas en otro lugar y después me van a volver el agua. Bueno, eso no es un cuento, eso es verdad. Entonces tengo derecho a preocuparme. Hay una legítima preocupación, como también hay una legítima explicación al tema. Estas cabeceras de cuenca tienen un contenido, un volumen de agua determinado, y en épocas de estío ni la agricultura ni la ganadería aprovechan, digamos, el recurso hídrico. Hay una propuesta más bien de generar de una manera natural, para que percolen naturalmente estas lagunas hacia reservorios, que pueda más que duplicarse el volumen de agua,
y usar ese recurso durante todo el año. Ejemplos hay varios. Claro, pero lo que dicen los que se oponen es, miren, ok, eso va a funcionar 10 años o 20 años que esté la mina. Después la mina se va, ¿y quién se ocupa de eso? Allí hay que hacer otro trabajo, Rosa María. 4/5 partes del agua en el país se van al mar. Lo que deberíamos generar es una política de uso eficiente de recursos hídricos y empezar a trabajar reservorios para poder recolectar esta agua y que, digamos, todas las actividades, desde la doméstica hasta la industrial y la minera, pasando por la agrícola y ganadera, este es un trabajo, por ejemplo, interesante por hacer y no estar de repente discutiendo por 3 o 4 millones de metros cúbicos. Pero el problema es el siguiente, señor Martínez. Si yo tengo un status quo que no me perturba, o sea, y me lo quieren cambiar, yo tengo que estar completamente segura de que es por algo mejor. El problema es que a la empresa minera la población no le cree. Por lo que sea, conspiración o no le cree. Al Estado no le cree tampoco. ¿Y por qué le va a creer? Porque además el Estado ha sido un gran contaminador en el país, en minería. Entonces no le creen a nadie. ¿Cómo hacer? ¿Qué estrategia tienen ustedes como sociedad para ser creíbles por las poblaciones afectadas por la minería? Bueno, es cierto que la percepción es negativa, ¿no es cierto? Esa es una realidad y no se puede ocultar. Hay una percepción negativa contra las actividades extractivas en general y contra la minería de repente en particular. No ha habido muchos ejemplos buenos en el pasado, lo acabas de decir, esta contaminación a partir de las empresas estatales inicialmente, con uso de tecnología atrasada, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos un esquema distinto. Lo que ha quedado en la recordación de la gente es justamente eso, la mala imagen. Por otro lado, es cierto que una de las tareas que debemos acometer es, hay que comunicar e informar mejor. Hay que informar para que esa desinformación legítima sea enriquecida más bien con buena información. Claro, pero la gente que vive ahí, claro, pero la gente que vive ahí no puede estar desinformada porque ve lo que está pasando. Hay otras combinaciones, Rosa María. Uno de los temas también centrales, por ejemplo, es que la gente percibe mal a las actividades extractivas en general porque lo que está en el imaginario de la gente es que vienen las empresas, retiran, se llevan el oro, la plata, el petróleo, etcétera, y no dejan nada. Y no dejan nada, así es. Y eso es un tema que también hay que trabajar en ello. No, eso tiene la culpa el Estado. ¿Por qué? Porque hay una parte del Estado que no usa eficientemente esos recursos. Caso, por ejemplo, del que estamos hablando. Cajamarca. Cajamarca ha recibido en los últimos 5 años 1.400 millones de soles entre regalías y cano. ¿Sabes cuánto ha gastado 200. En el año 98 y 99, en la época de crisis? Solamente el 2%. ¿Sabes cuánto ha gastado en todo este tiempo? 200 millones. 200 millones. O sea, tiene 1.200 millones depositados en los bancos que perciben intereses y ellos se contentan con, los gobiernos subnacionales se contentan con recibir. Claro, y la gente dice, ¿cómo puede ser posible que no hayan buenos hospitales, buenas escuelas, buenas carreteras? Y el presidente regional se opone a la minería. Sí, claro, tiene 1.200 millones de soles en el banco, ¿no? ¿Cuánto le trae Conga? 1.000 millones más. O sea, casi va a duplicar la cantidad que ha recibido en los últimos 5 años, bueno, de repente, 1.000 millones al año. De repente dice que no lo necesita, porque hay un problema en el dilema del Estado. Es decir, el peso de la minería en el presupuesto nacional es determinante. O sea, en este momento, si no me equivoco, ustedes aportan más del 60% de los ingresos tributarios del Perú. El 34% del impuesto a la renta. Así es, el impuesto a la renta. Y el 61% del valor de las exportaciones. Solamente minería. Solamente minería. Por eso, entonces, si tenemos una política antiminera, bueno, nuestro presupuesto se reduce a la mitad. ¿La esencia cuál es? Si tenemos una actividad que es la locomotora, la columna vertebral de la economía en el país, y que es la única que tenemos, ojalá tuviéramos varias de estas, pero hoy por hoy nada más tenemos esta. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que trabajar en varios sentidos. La situación el día de hoy es distinta a la que se tenía hace 20 años, ¿no es cierto? O 30 años. Pero el problema, ahí voy, es que en este momento los precios son espectaculares, a pesar de la crisis mundial. Pero el día que los precios no sean espectaculares como hace 10 años o 15, pues ahí vamos a estar en serios problemas como país.
en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, este año ha bajado la producción minera, ha estado revisando las cifras. Los últimos 3 años vienen caídos. Vienen caídas. Sí. Eso significa que van a haber menos ingresos para el Estado y va a haber menos recaudación. ¿Cómo afecta esto a los famosos 3.000 millones de soles extras que se suponía que iban a recaudar en el Estado? Bueno, ese gravamen está en función justamente de los precios. Así es. Si los precios caen, obviamente el gravamen es menor. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar estos momentos en que hay todavía buenos precios de los commodities como para propiciar la inversión y de Claro, tal forma pero, digamos, que la producción, el P por Q, digamos, Claro. si me baja el P, aumento Q. Claro. O sea, me bajan los precios, aumento volumen y debería tener un mejor resultado. ¿Que ya se nos acabó el tiempo? No lo puedo creer, Mario, tenemos mucho por conversar. Una pregunta para ir terminando. No le creen a la empresa, no le creen al Estado. ¿Qué pueden hacer ustedes para que les crean? Ahí hay varias cosas, como te decía. Un tema es información, comunicación. Hay que rescatar el valor del diálogo. La cultura de diálogo a estas alturas se impone, ¿no es cierto? Tenemos que tener una mejor... El diálogo parte de un grupo de gente que dice no queremos minería, punto. Entonces ahí no hay ningún diálogo. Pues. Es que hay que explicar. Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo, el Estado y las empresas, hay que hacer el esfuerzo de llegar y de poder tener una mejor relación con la comunidad, de tener un discurso franco, sincero, real, no con ambigüedades. Yo creo que hay que diferenciar claramente los intereses, como te decía, los intereses genuinos de los intereses particulares. Hay un tema vinculado con una mejor coordinación entre autoridades. Hoy tenemos el gobierno central que va por un lado, el gobierno regional por otro lado y el distrital por otro lado. Pero y todas son así, autoridades. Pero hay que empezar a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque está en riesgo justamente una actividad que es la columna vertebral de la economía del país, mientras sembramos otras actividades que nos puedan hacer finalmente el reemplazo en el largo tiempo. Pero hoy por hoy lo que tenemos es eso. ¿Qué hacemos? ¿Nos descuidamos y nos tiramos para atrás? ¿O hacemos el esfuerzo para cumplir todos estos temas y finalmente ver cómo llegamos a ponernos de acuerdo para que se desarrolle la actividad respetando las creencias y los derechos de las comunidades? Muy bien, ha sido el señor Pedro Martínez, muchísimas gracias. Me hubiera quedado con usted toda la hora para preguntarle muchas más cosas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y tenemos que ir a una pausa, volvemos. Muchas gracias. Una aclaración, el Centro Juvenil de Rehabilitación en Maranga está administrado no por el INPE, sino directamente por el Poder Judicial. Así que es ahí donde hay que poner la atención. El INPE llamó inmediatamente a decir que no les correspondía la administración de este centro y es el Poder Judicial directamente el que tiene que poner un poco más de presupuesto y empeño en sacar adelante a gente que todavía tiene la oportunidad de resocializarse estando tan joven. Y ahora nos vamos, los dejo con una muy buena película.